buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio. Una vez más queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy, siempre con la confianza que tenemos en el Creador, que a través de su Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar a conocer las grandes verdades que necesitamos saber. Antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos orar. Vamos a comunicarnos con el Creador y te invitamos, donde tú te encuentras, puedas apoyarnos y acompañarnos también en la oración para que este mensaje pueda llegar a todas partes del mundo. Ahí donde estás, inclina tu rostro, de lo contrario, póstrate de rodillas. Vamos a conversar con el Creador. Padre amado, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino y haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este mundo necesitamos únicamente de ese poder transformador, el Espíritu Santo, el representante de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos, Señor, que usted haga su voluntad, que toque los corazones de cada uno de sus hijos que participa en este evento. En este momento, Señor, el bien y el mal se hace presente. Nosotros queremos pertenecer al bien y es por eso que lo buscamos. Ayúdenos, toque nuestro corazón, unja nuestros labios para poder hablar. Queremos comenzar este estudio el día de hoy. Se lo pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bienvenidos todos, vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, humildad y fe. El día de ayer hablábamos acerca de un personaje no judío, no conocedor de las Sagradas Escrituras, podríamos decirle por heredad o por revelación, sino había sido llamado en las horas no precisas. Hablamos del centurión, un personaje que nos da a conocer la gran entrega que él tenía en cómo conocer al maestro. Esa relación que tenía con el maestro. Es increíble que de otro lugar o de otra iglesia que no sea la iglesia adventista del séptimo día venga alguien que tenga más fe, tenga más conocimiento. El centurión tenía conocimiento, el centurión tenía fe, y ayer veíamos lo que él menciona en sus palabras. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Tremenda confianza. Vamos a comenzar, tenemos la primera pregunta. ¿Qué reconoció Jesús en la actitud del centurión, logrando así el resultado deseado? Vamos a ver las virtudes o actitud del centurión, a lo que menciona Mateo capítulo 8 del 10 al 13. Dice la palabra: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren la expresión que hace el Señor de decir: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanto conocimiento de lo que uno debe tener. Y dice el verso 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Lo profetiza el Señor Jesús. Queridos hermanos, esto está profetizado. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto está profetizado. Vendrán mucha gente. No podemos nosotros ser mezquinos con los que no conocen esta verdad presente. No podemos decir nosotros que la iglesia adventista es la única que se va a salvar o que tiene la verdad, porque la verdad se está derramando en diferentes partes del mundo, en diferentes religiones. De repente esas religiones no tienen como conocimiento al verdadero Señor de los cielos,
pero la luz se derrama a ellos porque son más sinceros, tienen el corazón entregado a lo que creen, y ellos son recompensados de esa manera. El verso 12 dice: mas los hijos del reino están echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Es que acaso a la iglesia adventista del séptimo día no se le ha dado tanta luz para desarrollarlo en estos últimos días? Pero lo ha rechazado, ha dejado a un lado esa luz que el Señor le ha dado y se ha vuelto a dioses falsos, a dioses paganos. Y el Señor dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Queridos hermanos, esta es una amonestación fuerte para nosotros, que tenemos la luz pero no queremos predicarla, que nos hacemos un mundo por predicar este mensaje, que más vivimos en nuestros problemas, en nuestros asuntos, que buscamos a la gente que se está perdiendo. Entonces dice, hermanos queridos, el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué poder del Señor! ¡Qué poder maravilloso que se presenta! Que lo buscan en esos corazones que están convencidos, que están convertidos. Una importante declaración en esta mañana, hermanos, amigos, de ese centurión, de un hombre que, como nosotros, y de repente no había recibido educación, como mucho de lo que podemos haber recibido desde niños, pero que cuando crecimos nos fuimos alejando. Un hombre que no había recibido educación de parte del Señor o del conocimiento del Señor, pero que en algún momento lo conoció y dio testimonio de su fe. Qué poder impresionante que tiene Dios para traer a esa gente, que no estaba en sus planes venir a ese pueblo, sino a Israel, pero encuentra fuera de Israel gente que sí era sincera y que le buscaba. El deseado de todas las gentes, en la página 317 dice: el centurión dijo de sí mismo: no soy digno. Su corazón había sido tocado por la gracia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos creemos que sí somos dignos? A mí sí me va a escuchar el Señor. Yo soy adventista. Yo soy cristiano. Nos jactamos porque llevamos el nombre de cristiano, pero no vivimos como cristianos. Vio su propia indignidad, sin embargo, temía no pedir ayuda. No confió en su propia bondad. Su argumento fue su gran necesidad. Saben, queridos hermanos, que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos después de su muerte, cuando Él resucita al tercer día, Él va a presentarse como la primicia, la primera primicia. Y cuando Él llega al cielo, presenta esa ofrenda y espera que el Padre acepte el sacrificio. No porque había sido el Hijo de Dios, Él estaba ya seguro que el Padre había aceptado esa ofrenda. Él va a presentar esa ofrenda y a pedir al Padre el perdón para todos aquellos por los cuales había muerto. Y nosotros, que muchas veces somos pecadores, no nos presentamos ante el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No buscamos esa comunión con Él. Y como les decía, estamos perdidos en nuestro propio mundo, tomando cosas que no tienen importancia, haciendo caso a nuestros prejuicios, haciendo caso a lo que dice la gente. Creemos más lo que dice la gente. Nos satisface creer lo que dice la gente. Recibir los consejos de la gente, pero no recibir los consejos de parte del cielo.
La palabra de Dios está en segundo plano. Cuando vamos a consultar en nuestra enfermedad, en nuestros problemas, consultamos a los hombres, no consultamos al Señor. Y hay gente que nos da un gran ejemplo, que busca primero el reino de Dios y su justicia. Así como este centurión. Su humildad, su fe, nos da una gran demostración a los hombres que se vendrán en los últimos tiempos y que ocuparán nuestro lugar por habernos quedado dormidos. Dice el testimonio, su fe se apoderó de Cristo en su verdadero carácter. No creía en Él, simplemente como hacedor de milagros, sino como amigo y salvador de la humanidad. Él creía, dice, como hacedor, como creador, miren, y amigo. Hoy en día la gente solo determina a Cristo como su Salvador. Y el testimonio en Fe y Obras dice que si lo aceptamos como Redentor, también tenemos que aceptarlo como soberano. Hermanos queridos, Él tiene poder para transformar las vidas. El problema somos nosotros, no creemos en Él. Por eso a todos los que están escuchando este audio en esta mañana, cree en sus promesas y serás salvo tú y tu casa. Pero cree en las promesas de aquel Dios poderoso. No estamos hablando de un vecino, de un amigo, de alguien terrenal. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que ha hecho grandes milagros en la vida de los hombres. Pero ¿por qué no creemos nosotros? ¿Saben por qué no creemos? Porque no le buscamos. Porque no hacemos familia con Él. Porque no somos familia con Él. Porque no nos familiarizamos con las Sagradas Escrituras, con esta carta abierta que se ha dado y se ha dejado para el mundo. Dice el testimonio, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino según su misericordia, nuestro Salvador nos salvó, dice Tito 3:5. Cuando Satanás te diga que eres un pecador y que no puedes esperar recibir la bendición de Dios, dile que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Escucha bien, querido hermano, cuando Satanás te diga, sé que Satanás no se va a presentar personalmente, pero va a utilizar a alguien para decirte, tú eres un pecador. ¿Cómo puedes venir a hablar cuando haces esto, lo otro? Y va a acusarte, pero ¿qué tienes que hacer? Cuando Satanás te diga que eres un pecador y que no puedes esperar recibir la bendición de Dios, dile que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es nuestra condición de total impotencia que hace que su poder redentor sea una necesidad. Renunciando a toda dependencia propia, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, en mi mano no traigo ningún precio, simplemente a tu cruz me aferro. Interesante declaración del testimonio. Yo no tengo buenas obras. Mis obras son como trapo de inmundicia, pero lo que me puedo aferrar es a las obras maravillosas a través de la fe en Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, la humildad y la fe de este centurión nos da mucho que hablar. Nos insta a actuar como un verdadero cristiano. No venía de Israel, venía de Roma. Era un centurión, era un hombre de batalla, era un hombre que era encargado de la guardia de Roma. Pero este hombre tenía una convicción que nos hace ver nuestra realidad. Nosotros no estamos en esa situación. Y muchas veces nos sentimos impotentes de no ser como esos hombres que cuando escuchan el mensaje lo abrazan y lo predican. ¿Qué reconoció Jesús en la actitud del centurión, logrando así el resultado deseado? Reconoció que este hombre tenía fe. Reconoció que este hombre tenía fe. Hermanos y amigos, estamos hablando acerca de la humildad y fe del centurión y quisiéramos también ser como él. Pero más que ser como él, ser como nuestro Señor Jesucristo. Él le dio el ejemplo al centurión y también quiere darnos el ejemplo a nosotros. Vamos a una segunda pregunta.
¿Cómo muestra esta experiencia que debemos creer sinceramente en la palabra de Dios para ser salvos? El libro de Jeremías 29:13 nos da la siguiente declaración. El profeta dice lo siguiente, queridos hermanos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El profeta hace una declaración muy importante. No importante, sino muy importante. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscarlo al Señor no simplemente es buscarle porque realmente alguien nos está mencionando que lo hagamos. Es porque nuestro corazón tiene un deseo intenso como lo tenía el salmista David. Una búsqueda intensa en el corazón hace que el corazón pueda ser lleno del poder de Dios. Y entonces él declara y dice, me buscaréis y me hallaréis. Estas palabras automáticamente están viniendo del cielo y nos dice a nosotros, te dice a ti, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También en el libro de Hechos, el capítulo 16, del 30 al 31, dice lo siguiente. Sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta situación en la que uno vive nos hace creer de que el Señor de repente en algún momento no puede hacer nada. Pero cuando nos damos cuenta de la evidencia que se ha dejado en la palabra de Dios, encontramos la seguridad de aquel Dios que puede transformar el corazón y llevarlo a una gran verdad. Estos hombres que se encontraban en tinieblas, también se les derramó la luz y ellos creyeron. Y estos hombres no quisieron salvarse solos, llevaron también a toda su familia. Por eso encontramos a otro personaje de la misma nación, mencionando que él también quiere salvarse. Entonces el testimonio de la Biblia dice, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería salvarse. Este hombre, el guarda o el guardián de la cárcel que estaba custodiando a lo que podría ser Pablo, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos de los que hoy en día viven también se hacen esa pregunta. Y la respuesta a la que tenemos que dar es, solo cree. Cree como el centurión y serás salvo tú y tu casa. Porque la responsabilidad del que cree es que lleve el mensaje a toda su familia. La Revian Herald, 10 de febrero de 1891, o la revista El Heraldo, dice, no somos salvos como una secta. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para traernos el favor de Dios. Escuchen bien, queridos hermanos. No porque te presentes con el nombre de alguna denominación tú vas a ser salvo, o porque pertenezcas a esa denominación. Tú únicamente serás salvo a través de la fe y la gracia. Entonces dice, somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Ojo, como creyentes. La palabra creyente ya implica relacionarse con la fe o tener el desarrollo de la fe en nosotros. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Y por gracia soy salvo mediante la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios, dice Efesios 2:8. Es posible que tengamos nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias. Y sin embargo, es posible que no pertenezcamos a Cristo y que nuestros nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Es así,
Porque podríamos ser la iglesia más grande de esta historia, con bastantes miembros, pero de repente nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida. Porque la situación no es que tu nombre esté escrito acá, que tu registro esté acá, sino en el cielo. Y para que esté en el cielo, tú necesitas tener una vida en el Señor y que el Señor escriba tu nombre allá. Queridos hermanos, esto debe amonestarnos, porque el Señor nos menciona en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos conocer y caminar por aquel camino que un día dio su vida por nosotros. Nadie puede salvarse por sí solo. Nadie puede salvarse porque pertenece a una denominación reconocida en el mundo entero. El que puede salvarse es a través de ese camino. Si pudiéramos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos y esfuerzos, entonces Cristo no tenía por qué haber venido al mundo para soportar sufrimiento. Queridos hermanos, si es que nosotros vamos a salvarnos por nuestros méritos, entonces, ¿para qué vino el Señor? Reproche y vergüenza es lo que enfrentó Él. Ni ser sometido a humillación, burla, insulto y muerte. Hizo un sacrificio infinito, porque era el único modo en que el hombre podía salvarse. Aquellos que creen en Cristo lo revelarán en su vida y carácter. Al contemplar a Cristo, serán transformados a su imagen y Cristo será representado ante el mundo por sus seguidores. Importante declaración para esta mañana. Estamos estudiando humildad y fe. ¿Quién se presenta como ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién sigue las pisadas? Aquellos hombres que creyeron en Él. Y aquellos hombres se lo presenta en la palabra como el centurión. Aquel hombre que dijo, solo di la palabra. Aquel hombre que dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque no se creía, como hoy en día se cree mucha gente que tiene derecho a pedirle a Dios. La pregunta dice, ¿cómo muestra esta experiencia que debemos creer sinceramente en la palabra de Dios para ser salvos? ¿Cómo muestra esta experiencia? Vamos a poner la respuesta que la salvación únicamente es por fe y gracia. Que la salvación únicamente es por fe y gracia. Y que es a través de nuestro Señor Jesús. Y que es a través de nuestro Señor Jesús. En esta mañana hemos estudiado esta lección y esperemos que sea de gran apoyo para sus vidas. Que el Señor pueda bendecirles. Sigan avanzando en la fe, familiarícense con las Sagradas Escrituras, compartan, hagan sus preguntas. Hermanos queridos, no nos detengamos porque es tiempo de poder actuar. La ley se está aboliendo y nosotros necesitamos actuar. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.